Ernesto se despertó temprano, lleno de emoción, consciente de que este día era crucial en su vida. Había dedicado 2 años de su vida a una empresa de construcción y hoy se enfrentaba a un desafío que podía cambiar su carrera para siempre. Los altos directivos habían viajado desde la capital para jubilar al antiguo director de la sucursal y nombrar a un sucesor. Ernesto era uno de los 3 candidatos para ese codiciado puesto, y todos habían invertido tiempo y esfuerzo en prepararse a conciencia. La tarea era presentar un plan de desarrollo para la empresa, y Ernesto había dedicado casi 1 mes a perfeccionar el suyo. Estaba plenamente convencido de que su propuesta destacaba por encima de las demás. Sentía una profunda pasión por su trabajo, lo que le había impulsado a esforzarse al máximo en esta oportunidad que se le presentaba. Cuando era más joven, no tenía una relación muy amigable con la lectura y las palabras. En ese entonces, aspiraba a convertirse en constructor y llevar a cabo un trabajo de alta calidad. Este deseo se originó en parte debido a su descontento con los constructores que edificaron una nueva estructura en su vecindario, pues cuando aún era un niño, este se encontraba jugando en la parte superior de un edificio, y de repente la losa se movió bajo sus pies. En medio del susto, Ernesto gritó intentando aferrarse a algo, pero fue completamente en vano. Finalmente, cayó desde una altura de 3 metros aterrizando sobre un montón de escombros. Inicialmente, el niño no experimentó una pérdida de conocimiento, ni siquiera sintió dolor. Sin embargo, el miedo se apoderó de él cuando intentó ponerse de pie y un intenso dolor atravesó su cuerpo. Sus amigos y los adultos que se encontraban por allí se acercaron corriendo a la obra en la que ocurrió el accidente. A lo largo de 6 meses, enfrentó 3 cirugías mientras permanecía en el hospital. Durante este tiempo, Ernesto tenía dificultades para comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor, y solo ansiaba que su madre lo llevara de vuelta a casa. «Mamita, por favor, no puedo soportarlo más. Llévame a casa», suplicaba él. Pero todo lo que ella podía hacer era llorar y abrazarlo, mientras su padre en ocasiones se sentaba en silencio junto a su cama y le tomaba la mano. Tras 6 meses, le permitieron regresar temporalmente a casa por un periodo de 3 meses, aunque Ernesto, con tan solo 10 años en ese entonces, no comprendía completamente la situación. Una madrugada, cuando sus padres pensaban que él estaba dormido, Ernesto escuchó su conversación en la cocina, pues a pesar de no poder moverse, su madre siempre dejaba la puerta entreabierta para poder escuchar si su hijo la llamaba. «Ricardo, ¿qué opciones tenemos? La cirugía está programada para dentro de 1 mes y no tenemos los medios para pagarla», dijo ella entre lágrimas. «Diana, entonces, ¿qué propones? ¿Vender un riñón? Adelante, busca un comprador. Incluso podría vender el mío ahora. Pero sabes que eso no debería ser la solución. Tenemos que idear una alternativa, Diana. Necesitamos reprogramar la cirugía. Eso es todo». «¿Acaso no estás pensando con claridad? ¿Escuchaste lo que el médico dijo? Cada mes que pasa, las probabilidades de éxito disminuyen». De pronto, hubo un sonido en la cocina, como si su padre se hubiera levantado de la silla con brusquedad. «Mira, Diana, estoy haciendo todo lo posible. Hemos agotado todos nuestros recursos, absolutamente todo. ¿Comprendes eso? Hemos utilizado el dinero destinado al auto y las reparaciones. ¿Entiendes el alcance? Pero por favor, no me exijas que haga algo más». «No te estoy presionando, Ricardo,
pero siento como si no te importara. ¿Te das cuenta de que existe la posibilidad de que nuestro hijo nunca pueda caminar de nuevo? Sí, Diana, sí entiendo la gravedad de la situación. Pero entonces, ¿qué has hecho tú para ayudar en su recuperación? Tu salario como contable apenas alcanza. Es insuficiente. Pero Ricardo, dijo la mujer entre lágrimas, pero el hombre no la dejó terminar la oración, pues segundos después ya había desaparecido cerrando la puerta principal de golpe. Ernesto escuchó los pasos de su madre acercándose a su habitación y cerró los ojos con fuerza, haciendo todo lo posible para que pareciera que estaba dormido. Además de mantener sus ojos cerrados, se aseguró de que ninguna lágrima se escapara. Cada día, el niño esperaba ansiosamente ser llevado al hospital. Sin embargo, con el tiempo, Ernesto no se percató de que sus padres aún no habían reunido el dinero necesario y que se enfrentaba a la perspectiva de quedarse postrado en cama de por vida. Hacía lo que podía para distraerse, dedicándose a la lectura en exceso, al punto de fatigarse los ojos y experimentar dolores de cabeza. Al menos le resultaba más fácil conciliar el sueño de esta manera, se decía el pequeño. Luego sucedió algo que marcó su vida para siempre. El momento antes y después de la traición de su madre. Así es, su madre, su adorada mamita, la persona a la que más quería en el mundo lo abandonó. La situación ocurrió en medio de la noche. Su madre entró a su habitación vestida para salir a la calle. Colocó su pequeña maleta de viaje en el suelo y se sentó al borde de su cama. ¿Cómo te encuentras, mi niño? Ernesto apartó el libro que estaba leyendo, como era su costumbre. ¿A dónde te diriges, mamá?, preguntó él. Debo marcharme, Ernesto. Vine a decirte adiós. Quiero que sepas cuánto te quiero, más que a mi propia vida. Pero estarás bien, te lo aseguro. Diana le dio un beso rápido y se fue deprisa. Inicialmente, Ernesto no comprendió que su ausencia no sería por un día, sino que su madre se marchaba para siempre. Simplemente lo dejó atrás. Su padre estuvo a su lado proporcionándole consuelo y apoyo. Una semana después, logró reunir el dinero necesario para la cirugía. Cuando Ernesto finalmente pudo dar su primer paso, se dijo a sí mismo que ya no necesitaba a su madre, pues su padre se había convertido en su mundo. Después de casi un año de intensa rehabilitación, finalmente llegó el momento en el que Ernesto pudo regresar a la escuela. Su padre nuevamente se esforzó para que le hicieran exámenes de evaluación del año anterior, ya que Ernesto no había tenido la oportunidad de estudiar durante su recuperación. De esta manera, pudo reincorporarse a su clase. Después de un tiempo, su padre trajo a casa a Claudia. A Ernesto no le agradó mucho esa mujer, pero siempre se mostraba educado con ella. ¿Cómo podía enojarse con su padre o decirle cómo manejar su vida? Volviendo a la realidad, Ernesto, con 28 años, salió de sus recuerdos y se acercó a su automóvil, deteniéndose un instante. Había pasado solo 15 días desde que lo había comprado, y todavía no se había cansado de admirarlo. Mientras subía al auto, el hombre notó a una joven que se encontraba al otro lado de la calle, la cual lo observaba fijamente. Inicialmente, Ernesto pensó que tal vez la conocía de algún lugar, pero al mirarla más de cerca, descartó la posibilidad. Ella llevaba ropa bastante descuidada y vieja, por lo que era imposible que la conociera.
pues en aquel momento él solo se rodeaba de personas que se encontraban en una condición económica privilegiada. Ernesto arrancó su auto rápidamente y se alejó del lugar. Mientras la joven lo veía marchar, ella sacó una foto del bolsillo. La imagen era de Ernesto cuando aún era muy pequeño. Satisfecha, suspiró y guardó la foto en su bolso antes de salir del vecindario. Sin duda, planeaba volver en algún momento. Más tarde aquella noche, Ernesto llamó a su padre desde la oficina y le pidió que preparara la mesa para que pudieran celebrar juntos el gran logro de haber obtenido el cargo de director de la constructora. Algo impresionante para un joven de 28 años de edad. Sin embargo, escuchó a su madrastra en el fondo comentar: «¡Qué tacaño! Al menos podría habernos llevado a un restaurante de lujo». Esas palabras afectaron al hombre, pero decidió no decir nada, pues lo que realmente quería era disfrutar con su padre, el hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles, ayudándolo a recuperarse a diferencia de su madre, quien se había dado media vuelta cuando más la necesitaba. Así que Ernesto colgó el teléfono, haciendo caso omiso a las palabras de Claudia, y se encaminó hacia su casa. Una vez estacionado el auto, abrió el maletero y sacó una torta y unas botellas de vino, pero de pronto se topó nuevamente con la joven de aquella mañana, quien se encontraba parada justo frente a él. De cerca, la joven resultó ser bastante atractiva, con ojos azules y cabello rubio recogido en una coleta. Ernesto consideró diversas posibilidades sobre si la conocía, pero ninguna parecía adecuada. Finalmente, se rindió y le dijo: «Parece que nos conocemos. Si no, no estarías aquí buscándome». La chica lo corrigió de inmediato. «No, no nos conocemos, gracias a Dios, pero necesito hablar contigo». Ernesto levantó una ceja, notando claramente la hostilidad en el tono de la mujer. «Bueno, hablemos entonces. Te concedo 5 minutos», dijo Ernesto, tratando de mantener la cortesía a pesar de la tensión en el ambiente. La joven respondió con determinación: «No necesito tanto tiempo. Lo que necesito es darte la dirección donde se encuentra tu madre. Ella está muy enferma. Si no quieres ayudarla, al menos podrías considerar visitarla». Ernesto tomó el papel que la muchacha le brindaba y luego retiró la mano murmurando: «Tal vez no quiera volver a verla». «Yo no tengo madre», declaró con firmeza Ernesto. La chica le mantuvo una mirada intensa. «Se equivoca, sí la tiene», respondió con determinación. «Bueno, puede darme la dirección si quiere, pero no me obligará a visitarla», replicó él. Aquella noche, el hombre se sintió afectado por la conversación, pero no le comentó nada a su padre, pues no quería estropearle la velada. Su padre no merecía ese peso. Pasaron 2 días y Ernesto no podía dejar de pensar en la dirección que guardaba en su bolsillo. El sábado, después de otra noche de incertidumbre, finalmente tomó la decisión de enfrentar a la persona que lo había abandonado cuando estaba gravemente enfermo. El hombre buscó por las calles de un barrio peligroso, repleto de edificios en deterioro, sin encontrar a la persona que buscaba. Entonces divisó a la joven con la que había hablado en la mañana y la detuvo. «Perdone, ¿puede decirme su nombre?», preguntó Ernesto. La chica se volvió hacia él sorprendida y le dedicó una sonrisa burlona. «Parece que ha decidido venir después de todo», dijo ella. «Solo lo he hecho porque quiero mirarle a los ojos y hacerle unas cuantas preguntas.
¿Podría indicarme dónde se encuentra esta casa?, preguntó Ernesto. La joven respondió amablemente: «Está justo detrás de usted», mientras señalaba el edificio en el que había pasado por alto. Incluso tenía una placa en la que indicaba el número. Con un nudo en la garganta, Ernesto subió al segundo piso, ascendiendo por las viejas escaleras. Pero el hombre no podía dejar de recordar todos los buenos momentos que había vivido con su madre en el pasado. Él quería odiarla por haberlo abandonado, pero solo se acordaba de sus tiernas caricias y cómo ella lloraba junto a su cama cuando él fingía dormir. Necesitaba recobrar la calma, se repetía a sí mismo mientras se encontraba ante la puerta. Detrás de ella aguardaba la misma mujer que lo había abandonado debido a su miedo a las dificultades. Su padre le había contado que había intentado convencerla de que se quedase, prometiendo encontrar los recursos necesarios, pero su madre parecía haberse cerrado a todo y había priorizado a alguien más por encima de su propio hijo. El timbre sonó inesperadamente fuerte, y Ernesto no se percató de que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Así que tomó la decisión de entrar y al hacerlo escuchó una voz que exclamó: «Emilia, ¿eres tú?». Era la voz de su madre, su propia madre. Ernesto dio un paso hacia adelante y cruzó el umbral de la puerta. No es Emilia. La mujer que yacía en el sofá gimió: «Hijo mío, Ernesto, por Dios, ¿eres tú?». «Sí, madre, soy yo», respondió él con una voz fría. La mujer hizo un intento por incorporarse, aunque sin éxito. Ernesto se posicionó frente a ella, luchando contra sus propias emociones. No deseaba prestarle ayuda ni tocarla, y ella debió haber percibido su incomodidad. «Hijito, por favor, siéntate. Hay una silla allí», le dijo ella. Sin embargo, Ernesto optó por no sentarse y exploró el entorno con la mirada. La miseria estaba presente en todos los rincones, una miseria abrumadora y completa. Aunque todo parecía limpio, el lugar aún transmitía la sensación de ser un antro. La madre de Ernesto esbozó una ligera sonrisa y preguntó: «¿Cómo te encuentras, hijo?». Ernesto respondió con sarcasmo: «¿No crees que es un poco tarde para hacerme esa pregunta, mamá?». «Lo siento», se disculpó ella, y un silencio incómodo se instaló en la habitación. Ernesto tuvo la sensación de que su madre lo observaba detenidamente. Fue entonces cuando notó una fotografía suya de cuando era niño, colocada justo sobre la mesa del sofá. «Es asombroso. ¡Qué hipocresía!», murmuró Ernesto. Al parecer, aquel tipo con el que se había marchado la había dejado hace mucho tiempo, quizás sin motivo aparente o quizás porque estaba enferma. Y de algún modo, ella se había enterado de que a Ernesto le estaba yendo muy bien en la vida y decidió pedirle dinero. Eso era muy obvio. Eso lo explicaba absolutamente todo. «¿Por qué me has buscado, anciana? ¿Qué es lo que deseas? ¿Dinero? Entonces deja de actuar y pretender. Levántate. ¿Por qué no me ofreces al menos un café?», expresó Ernesto, mostrando su frustración. Diana intentó nuevamente ponerse de pie, logrando poner los dos pies en el suelo, pero no tenía la fuerza para hacer más. Sus lágrimas brotaron en silencio mientras le decía: «Lo siento, hijo, no puedo ponerme de pie». La puerta de pronto se abrió y Emilia entró en la habitación apresurándose hacia la madre de Ernesto. «Doña Diana, ¿acaso está loca? Le prohibieron levantarse».
La chica volvió a acostar a la mujer y se volvió hacia Ernesto. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué la dejó levantarse? ¿No ve que está enferma? Para eso me trajo aquí, ¿verdad? Diga la verdad. Para que ella me pidiera dinero, dijo Ernesto entrecerrando los ojos mientras enfrentaba a Emilia. ¿Dinero? ¿Acaso usted está loco? Yo lo traje para... No, Emilia. Él no sabe nada, la interrumpió Diana mientras lloraba desconsolada. Emilia cruzó los brazos muy enojada con él, mientras pensaba que era muy conveniente que aquel hombre no supiera nada. Así podría dormir mejor, cuando su madre sufría en aquel lugar. De pronto la pobre anciana comenzó a agarrarse el pecho mientras su rostro se volvía pálido, por lo que Emilia, desesperada, comenzó a gritar: «¡Necesitamos una ambulancia! ¡Por favor, llame a una ambulancia! ¡Tiene problemas cardíacos!». Ernesto se encontraba perplejo. ¿Había sido llamado para verla antes de su fallecimiento? Posiblemente la anciana quería pedirle perdón. Sin embargo, esta joven había intervenido de manera abrupta y no permitió que su madre le dijera lo que sentía. La ambulancia llegó y se llevaron a Diana, mientras Ernesto la seguía de cerca. Se aseguró de que su madre recibiera toda la atención necesaria y luego consultó al médico sobre cuándo podría visitarla. «Mañana por la tarde puede venir, señor. Su pronóstico es reservado», le respondió el médico. Ernesto no abandonó el hospital de inmediato, sino que observó a Emilia sentada en un banco cerca de la entrada, sollozando. Así que se acercó a ella y tomó asiento a su lado. «¿Por qué estás llorando?», le dijo él. «El médico nos informó que podríamos visitarla mañana, así que se pondrá mejor», le informó el hombre. Emilia lo miró con los ojos llenos de lágrimas y Ernesto añadió: «¿Quieres que te lleve a casa?». La joven asintió con la cabeza y pasaron todo el camino en silencio. Cuando llegaron a los viejos bloques de edificios en donde vivía doña Diana, Ernesto cayó en cuenta de que Emilia y su madre eran vecinas. Él se encontraba reflexionando sobre lo que acababa de descubrir, cuando ella le preguntó: «¿Vas a visitar a tu madre en el hospital mañana?». «Sí, pero solo porque le prometí al doctor que vendría». «¿Por qué?», dijo Ernesto. «Para no toparme contigo», respondió ella antes de cerrar la puerta de golpe. Ernesto se quedó mirándola un rato más, completamente incrédulo por lo que acababa de suceder. Todo aquello resultaba inaceptable para Ernesto, quien se encontraba al volante rumbo a casa a toda velocidad, sintiendo una mezcla de ira y frustración. Se preguntaba a sí mismo quién era ella para juzgarlo. Su propia madre lo había dejado cuando estaba enfermo, evitando toda responsabilidad en su cuidado. Y ahora, con la ayuda de esa joven testaruda, trataba de hacerlo sentir culpable por algo que claramente no era su culpa. De ninguna manera permitiría que lo menospreciaran de esa forma. No tenía intención de acudir al hospital al día siguiente. Que se las arreglen por sí mismas para solucionar su desastre. Ernesto estaba tan furioso que se pasó por alto un semáforo en rojo. Hubo un chirrido de frenos, un estruendo y luego todo se volvió oscuro. No podía recordar nada después de eso. Cuando Ernesto finalmente abrió los ojos, sintió un peso en ellos, como si no pudiera despertarse completamente. Su cabeza le dolía intensamente. De repente, se encontró frente a un rostro familiar. Reconoció a Emilia, la joven que solía reprenderlo por su trato hacia su madre. Sin embargo, Emilia se retiró rápidamente
y un médico con bata blanca comenzó a hacerle una serie de preguntas. Luego le ordenó que descansara y le dio unos medicamentos. «No me demoro. Tus familiares se han ido hace poco», dijo el médico antes de marcharse, dejándolo a solas con Emilia. «¿Qué mujer tan desagradable es tu madrastra?», dijo ella. «¿Cómo puedes seguir viviendo con ella? Esa mujer no dejaba de repetirle a tu padre que si quedabas inválido le iba a pedir el divorcio, pues no estaba dispuesta a vivir con un discapacitado». Ernesto no se sorprendió y luego dijo: «Tranquila, estoy acostumbrado a que las personas me abandonen en los momentos difíciles». «¿Acaso estás hablando de tu madre?». Los ojos de Emilia brillaron enojados. «No deberías expresarte de esa manera. Al principio tenía una mejor opinión de ti. Quiero decir, tenía la esperanza de que al menos intentarías descubrir la verdad y determinar quién es el verdadero responsable. Pero tú... Emilia se quedó sin palabras por un momento. «En fin, espero que te recuperes pronto», dijo ella. La joven se encaminó hacia la puerta mientras Ernesto la observaba y cerraba los ojos. Jamás habría imaginado que alguien pudiera sacarle de sus casillas en tan solo 2 minutos. Y todo esto a pesar de su estado debilitado y la influencia de los medicamentos. ¿De qué verdad hablaba ella? ¿Qué era lo que no sabía que debería hacerle cambiar de opinión sobre su madre? A pesar del dolor de cabeza que le aquejaba en ese momento, estaba decidido a descubrir el asombroso secreto al que Emilia hacía alusión constantemente. Además, podría habérselo revelado ella misma, pero en lugar de eso, optó por crear un drama y marcharse. Una lástima para su esposo si es que tenía alguno. Por la noche vino a verle el médico y Ernesto le preguntó sobre su madre, pues por alguna razón las palabras de Emilia resonaban en su mente. Así que quería ir a verla, pero el médico le advirtió que aún no podía levantarse de la cama, pues el golpe que se había llevado era muy fuerte. Luego de eso, se fue. Ernesto esperó pacientemente durante otra media hora hasta que el hospital se sumió en un silencio absoluto. Después, se dirigió con pasos lentos hacia la puerta y echó un vistazo afuera. El pasillo estaba desierto y desde el despacho de las enfermeras se escuchaban risas alegres. La habitación número 7 donde se encontraba su madre estaba justo frente a él. Sin tiempo para dudar, tomó el picaporte y abrió la puerta con cuidado. La penumbra lo envolvió por un instante, pero sus ojos se adaptaron gradualmente. Descubrió a su madre recostada junto a la ventana, mientras que las 2 camas restantes se encontraban vacías. Al percatarse de su presencia y reconocerlo, miró con inquietud la venda en su cabeza. «¿Qué te sucedió, hijo?», preguntó Diana. «No fue nada grave, solo me golpeé la frente. ¿Sabes por qué estoy aquí?», respondió Ernesto y ella negó con la cabeza. «Debes contarme por qué me abandonaste. Solía pensar que no me importaba, pero ahora me doy cuenta de que quiero saberlo todo. Necesito entender. ¿Quién te convenció de dejarme? ¿Te enamoraste de alguien más?», preguntó Ernesto. «¿Por qué me haces estas preguntas?», respondió Diana. «Quiero ayudarte con tu tratamiento, mamá. Tal vez incluso más que eso. Pero ¿cómo puedo ayudar a alguien a quien aún no he perdonado?», continuó Ernesto. Diana soltó un profundo suspiro y finalmente respondió: «La razón fuiste tú». «Eso ya lo entendí hace mucho tiempo, mamá.
Un niño enfermo puede ser una carga, pero tenías que irte a algún lugar, ¿no?, dijo Ernesto tratando de obtener toda la información posible de su madre. Está bien, hijo, te contaré todo, pero es una historia bastante larga, suspiró Diana y luego cerró los ojos por un momento. Tu cirugía fue pospuesta nuevamente y me di cuenta de que las posibilidades de éxito eran cada vez más escasas. No teníamos dinero, absolutamente nada. Intenté solicitar un préstamo y hasta hipotequé mi apartamento, pero en todos los lugares ofrecían cantidades tan insignificantes que ni siquiera cubrían la mitad de los gastos. 3 meses después de tu alta, comencé a notar que tu padre tenía un olor a perfume de otra mujer y manchas de lápiz labial en su camisa. Fue entonces cuando comprendí que Ricardo no iba a ayudarnos. Tenía su propia vida aparte de nosotros, y yo tenía que hacer algo de inmediato, continuó Diana. Ernesto miró a su madre con total desconcierto, ya que estaba diciendo cosas extrañas. A lo largo de su vida, su padre siempre había estado a su lado, esforzándose por conseguir el dinero necesario para su operación. Sin embargo, nunca se había detenido a cuestionar de dónde provenían esos recursos. Además, después de la cirugía, de alguna manera, lograron mejorar su calidad de vida. Su padre emprendió su pequeño negocio, aunque rara vez se encontraba en casa. A pesar de no ser completamente adulto, Ernesto era consciente de que su padre trabajaba incansablemente para mantener a la familia. Pero Diana decía lo contrario y continuó con la historia interrumpiendo sus pensamientos. Un día, exhausta de implorar a los bancos, encontré refugio en un parque donde me sumí en lágrimas. En ese momento, alguien pronunció mi nombre, y al alzar la vista reconocí a una amiga de antaño. Nos sentamos juntas y sostuvimos una larga conversación. Le conté absolutamente todo. Ella estaba profundamente enfadada con tu padre por lo que nos estaba haciendo. Su indignación era tan palpable que se despidió con estas palabras: si se me ocurre algo para conseguir ese dinero, te llamaré enseguida, amiga mía. No estoy segura de si podría considerarse suerte, pero en tan solo 2 días después, la hija de la jefa de Claudia atropelló a un hombre y se dio a la fuga. Claudia, al notar la preocupación de su jefa, le preguntó si algo grave había ocurrido. Debido a su buena relación, la jefa compartió todos los detalles con Claudia. Juntas buscaron cómo resolver esta difícil situación. Esa noche, Claudia me llamó y me informó que su jefa estaba dispuesta a proporcionarme el doble de la cantidad necesaria para la cirugía. Tuve 1 hora para reflexionarlo, y dado que tu padre no estaba en casa en ese momento, Claudia sugirió que el dinero restante se destinara a contratar al mejor abogado posible para reducir mi condena. Así es, hijo. Claudia me ofreció ir a prisión en lugar de la hija de su jefa, y acepté. Sabía que no podría estar cerca de ti durante un tiempo, pero al menos tú podrías caminar como antes. Tu padre no se presentó hasta la mañana siguiente. Le relaté toda la situación y él brindó su apoyo incondicional. Aseguró que haría todo lo posible para garantizar que enfrentara la menor condena posible. Lamentablemente, tu padre no pudo asistir al tribunal porque se encontraba en el hospital a tu lado. Claudia tampoco se presentó, pero confiaba en que recibiría ayuda y pensé que eventualmente apelaríamos a mi caso.
Fui condenada a una pena de 9 años, aunque desconozco las razones detrás de la sentencia tan larga. Al parecer, habían circunstancias agravantes o quizás la víctima era alguien influyente. Como puedes entender, no hubo posibilidad de apelación en ese caso, ya que no contábamos con abogados ni recursos, y revelar la verdad habría empeorado aún más mi situación. El dinero necesario se reunió y finalmente pudieron operarte, cumpliendo así la promesa de esa mujer. Después de 7 años, obtuve la libertad condicional y decidí dirigirme directamente a nuestra antigua casa, deseando ansiosamente verte. Sin embargo, al abrir la puerta me encontré con Claudia, quien ahora vivía contigo y con tu padre. Fue ella quien insistió en mantener las cosas tal y como estaban. Pero en realidad se había convertido en alguien a quien tu padre solía visitar por las noches. Me marché porque Claudia me explicó que tú me tenías rencor y que tu padre la prefería a ella. Según Claudia, ustedes formaban una familia feliz, y yo sentía que ya nadie más me quería. Alquilé este lugar en un vecindario económico, donde el alquiler no resultaba tan costoso, y conseguí empleo en una fábrica. A menudo pasaba cerca de nuestro antiguo edificio y luego cerca de tu universidad, donde te observaba desde lejos, a veces llorando, siempre admirándote. Te has convertido en un hombre atractivo y talentoso, de lo cual estoy inmensamente orgullosa. Yo nunca habría intervenido en tu vida. Yo sé que te fallé, pero un día compartí mi historia con Emilia y ella decidió emprender la búsqueda para encontrarte cuando me enfermé. Pero mamá, ¿por qué no te acercaste a mí antes? ¿Por qué no me lo contaste todo?, cuestionó Ernesto. Bueno, tal vez yo no te habría escuchado, pero me hubieras enviado una carta con la verdad. Sin embargo, Diana guardó silencio después de eso. Ernesto con dificultad preguntó: «Mamá, ¿puedes oírme?». Pero nuevamente solo hubo silencio. Ernesto se sintió impotente y comenzó a sacudir a su madre mientras gritaba. Lágrimas brotaban de sus ojos, pues la cabeza de Diana se movía sobre la almohada. Pero alguien lo alejó de la cama. Luego sintió un pinchazo en el hombro y todo se sumió en la oscuridad. No quería que eso sucediera. Deseaba estar allí con su madre. Finalmente, Ernesto se despertó en su habitación de hospital y su padre estaba sentado a su lado. «Papá», dijo Ernesto con lágrimas en los ojos, «por favor, dime que mamá está bien». Ricardo, el padre de Ernesto, inicialmente negó con la cabeza, pero luego explicó: «Necesita una operación urgente. Ha sufrido otro ataque al corazón y no podrá resistir otro». Ernesto sintió un alivio al escuchar que su madre aún tenía una oportunidad y se comprometió a cuidar de ella. Sin embargo, recordó las revelaciones de su madre anteriormente y decidió preguntarle a su padre si todo lo que ella había contado era cierto. El hombre mayor asintió con tristeza y luego le pidió disculpas a su hijo diciendo: «Probablemente no quieras verme más, y es comprensible. He comprado un pasaje para ir a vivir con mi hermana. Su esposo falleció y es difícil para ella cuidar sola a sus 2 hijos. Te he dejado todo a ti. Encontrarás los documentos de la casa y de la empresa en nuestro hogar. Claudia se ha ido con alguien más afortunado. Adiós, hijo. Perdóname si puedes».
Después de aquello, Ernesto no volvió a saber absolutamente nada más de su padre en muchos años. Varios meses después, Diana observaba con orgullo a su hijo ajustándose la corbata de su elegante traje, especialmente elegido para su boda. Sentía una profunda satisfacción, sobre todo porque finalmente había recuperado a su hijo y podía compartir esos momentos tan importantes con él. Hacía poco tiempo, Diana había regresado de Alemania después de someterse a una cirugía cardíaca. Para pagarla, Ernesto había vendido el negocio de su padre en cuanto supo que la cirugía era posible. Ahora ella se sentía más vitalizada que nunca. «¿Estás nervioso, hijo?», le preguntó cariñosamente. Ernesto respondió: «Mamá, ¿cómo no voy a estar nervioso? Es como si no conocieras a Emilia. Puede cambiar de opinión de un momento para otro y escapar de la boda antes de decir sí acepto». Diana se rió e intentó tranquilizarlo. «Tranquilo, hijo, no cambiará de opinión. Ella te ama». Ernesto continuó con su pregunta. «¿En serio crees eso, mamá?». Diana se sentó junto a su hijo en el sofá y lo abrazó. «Claro que lo creo. Ella se enamoró de ti la primera vez que te vio, pero no se lo digas o me meteré en serios problemas», bromeó Diana. Ernesto sonrió y luego dijo: «Bueno, mamá, ahora tendremos una familia y eso me hace muy feliz». Queridos amigos, hasta aquí llegó la historia de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos en otra reflexión más. Aquí en tu canal, te saluda como siempre Lucero Medina y te espero con más videos como este. Bendiciones a todos sus hogares.